estamos en línea con el doctor Alberto Garay, él es presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es la entidad que presentó la demanda esta a la que la Corte le dio lugar en diciembre del año pasado, y que a raíz de estos movimientos que hubo últimos también está reclamando a la justicia para que se cumpla la sentencia de diciembre pasado. Doctor Garay, Lucio Fernández Mur lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Lucio? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, ¿en qué estado estamos con la ejecución de la sentencia? ¿Ustedes fueron a la Corte directo ahora o fueron al juzgado de primera instancia? Bueno, a raíz de la sentencia del juez de Paraná, que ordenó, es decir, un diputado se presentó en un juzgado federal de Paraná y obtuvo una medida precautelar, se llama, a través de la cual el juez federal de Paraná le prohíbe al Congreso que designe los representantes que tiene que designar para integrarse al Consejo de la Magistratura, según como resolvió la Corte Suprema el año pasado. A raíz de esto, nosotros nos presentamos directamente en la Corte, le pedimos que se aboque, le dijimos que la resolución judicial del juez federal de Paraná era un dislate jurídico, porque un juez federal de primera instancia no puede interrumpir la ejecución de una sentencia definitiva pronunciada por la Corte Suprema, que ya pasó en autoridad de cosa juzgada. Si cuando una sentencia se dice pasa en autoridad de cosa juzgada, es una sentencia que ya no se puede discutir más. Mucho más si es del Superior Tribunal Federal del país. A raíz de esto, agregamos que no existía un caso semejante en toda la jurisprudencia, pero si uno analiza un poco más los fallos, va a encontrar en 2014 un caso donde otro juez federal, en este caso de Mendoza, que es un juez bastante famoso porque tiene varios pedidos de juicio político, que es el juez Ventos, había intentado interrumpir a través de una medida cautelar lo que se estaba haciendo en otro juzgado federal de acá de la capital. Aquella vez era con la ley de medios, ¿no? ¿Aquella vez tenía que ver con la ley de medios? Exactamente, muy buena memoria. Era el tema de la ley de medios. Y la Corte se abocó a ese caso, obviamente anuló todo lo que había hecho el juez federal y dejó bien en claro que eso es imposible de hacer en nuestro sistema. Lo mismo le pedimos hoy a la Corte, que anule todo lo que hizo el juez federal y que sigamos para adelante con la sentencia. Nos guste o no nos guste, es una sentencia de la Corte y una sentencia de la Corte está para cumplirse, no para ir a través de otro juez y este otro juez intentar interrumpir que se cumpla la sentencia. Jurídicamente es un disparate. Ahora, da la sensación, Garay, que desde el oficialismo o los sectores que lo acompañan, técnicos, de los estamentos técnicos dentro del Consejo de la Magistratura, se habló de entrada de que iba a entrar en una parálisis el Poder Judicial a raíz de esta sentencia, y todo lo actuado lleva a eso, como a querer esta cuestión de parálisis del Poder Judicial. ¿Usted tiene la misma sensación? No, es decir, la sentencia no produce per se la parálisis del Consejo. Lo que ellos están diciendo es que hay un párrafo de la sentencia de la Corte que dice que todos tendrían que asumir al mismo tiempo y que hasta que no asuman todos al mismo tiempo no puede integrarse el Consejo, y como no puede integrarse el Consejo, si tomaran cualquier medida los que están, sería nulo. Bueno, esto es una interpretación bastante caprichosa de la sentencia, diría yo. Porque lo que ha querido decir la Corte es que tiene que integrarse con los nuevos funcionarios en la medida que se hagan las elecciones que tiene que hacer cada estamento. Usted bien lo decía al inicio. Los abogados ya lo hicimos, los jueces ya lo hicieron, la semana que viene lo hacen los académicos, y faltan
los de los legisladores. El partido de la oposición ya ofreció su diputado y su senador para integrarse al Consejo de la Magistratura, y faltaría el partido oficial que haga lo propio con sus propios representantes. Mientras tanto, como bien decía usted al inicio también, como se reinstaló en gran parte la ley originaria que regulaba el Consejo de la Magistratura, entonces hay que estar al quórum para sesionar que establece esta ley. Es decir, en tanto exista quórum, más de la mitad más uno, o más de la mitad, perdón, es decir, son 20, tiene que haber por lo menos 11, en tanto exista 11 representantes del Consejo de la Magistratura, se pueden tomar todas las decisiones que exijan ese tipo de mayoría simple. Si no es mayoría simple, fuera de 2/3, también existiría si se mandan los legisladores, por lo menos de la oposición. Y acá va a ser interesante ver qué hace Massa, porque la oposición ya le propuso quién va a ser el representante de la oposición por la minoría en el Consejo de la Magistratura. Así que creo que la semana que viene va a estar bastante movida, y vamos a ver qué hace Massa, qué hace la presidenta del Senado. Calculo yo que el lunes todo indicaría que Rosati va a ir y va a constituirse en presidente del Consejo de la Magistratura, que es lo que establecía la ley anterior. Con lo cual, antes de algún eventual pronunciamiento de la Corte del planteo que ustedes hicieron. Se va a tener que pronunciar. Lo que no sé es cuándo. Yo calculo que es probable que no lo haga el lunes, que lo haga el martes o el miércoles, porque me parece que el lunes van a estar bastante ocupados con el ingreso en el Consejo de la Magistratura. Pero quizás nos dan una sorpresa y la resolución está el lunes, pero yo no lo creo, francamente. Sí. Ahora, por lo que nos dice usted, el reglamento provisorio o ad hoc que aprobó ayer el actual Consejo de la Magistratura con el voto de una legisladora, Graciela Camaño, que podría considerarse como el ala no tan oficialista, pero en definitiva votó con el oficialismo para regular el funcionamiento de la institución en este tiempo hasta la integración de 20, es algo que cae en saco roto, que fue una actuación por la galería, como se dice, o qué vigencia tiene, o cuánto uso. No va a tener ningún uso, porque el lunes se va a constituir Rosati, se van a constituir los nuevos representantes del estamento de los abogados, los representantes de los jueces, y lo que hicieron, obviamente, el presidente del Consejo de la Magistratura a partir del lunes va a ser Rosati, no va a ser Lugones, que es lo que establecieron, que es quien era hasta el día de ayer, y que es lo que establecieron en esa resolución de emergencia por mayoría, que Lugones ejerciera facultades extraordinarias para toma de decisiones. A mi modo de ver, eso es algo que no va a tener ningún tipo de trascendencia. Como abogado que usted es, me caben un par de preguntas. La primera, ¿esto eventualmente estamos ante un conflicto de poderes, como se le dice en el término popular o más conocido? No. Es decir, si el Senado desobedece la sentencia de la Corte y no envía sus representantes, el Senado se hará cargo de sus omisiones. Es decir, eso para mí no entorpece en nada, solo que el Consejo funcionará sin los representantes del oficialismo en el Senado, sin los representantes de los senadores oficialistas y de los diputados oficialistas, si diputados tampoco enviara sus representantes. Pero me parece que el Consejo va a seguir funcionando con la presidencia de Rosati y con todos los demás consejeros.
Ujú. Eventualmente, decía, podría caberle de oficio o ante pedido de alguna de las partes, o ustedes, imagino, algún tipo de sanción a las autoridades de la Cámara por la no designación o de autoridades, ¿no? De Sí, claro. representantes. Sí, claro, pueden incurrir en el delito de desobediencia, Ujú. Está porque bien, estarían incumpliendo una orden judicial. sí, sí. Y la otra pregunta que le hago en función de su profesión de abogado, en, estuve leyendo anoche la presentación que hizo el diputado Casareto del oficialismo Sí, en el Juzgado Federal de Entre Ríos. Ya llama la atención que sea un diputado el que dirige la acción contra su propio jefe, digamos, contra la Cámara de Diputados o contra el Congreso, al que identifica genéricamente, cito, en la avenida Entre Ríos, entre Rivadavia sí. y, y Moreno, pero ahí, en cierto modo, a mí me llevó, sin ser abogado, a la interpretación de que está haciendo lo que critica o lo que pide al fallo que corrija a la justicia, porque está pidiendo declarar inconstitucional un artículo de la propia ley de amparo que él alega al iniciar su demanda, al pedir la precautelar esta, diciendo que es inconstitucional. Ya eso llama la atención, pues sería facultad de un legislativo eventualmente lo que sancionó lo que dispuso esa parte de la norma, ¿no? Su asombro está bien rumbeado. Eh, Primero, en este juicio participó el Congreso, es Ujú, decir, el órgano que él integra. Hay cosas juzgadas. Eh, la ley de amparo, es decir, acá hay dos leyes que juegan, la de amparo y la de demandas contra el Estado. La ujú, demanda contra el Estado que se sancionó en época de la presidencia de Cristina Kirchner. La ley de amparo, en su artículo 2, inciso B, prohíbe expresamente utilizar el juicio de amparo contra decisiones del Poder Judicial. ujú, ¿Okay? Es decir, que de entrada ya está mal el iniciar el juicio y que el juez le dé curso al pedido de este hombre. ujú, La ley de demandas contra el Estado Nueva prohíbe decretar medidas cautelares contra el Estado Nacional o cualquiera de sus reparticiones, es decir, admite medidas cautelares solo en casos excepcionales, por ejemplo, problemas de salud. Muchas veces se interponen amparos para conseguir un remedio y sí, esto sí, depende de la obra social y está involucrado también el Estado. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, el amparo, la ley permite que se decreten cautelares en demandas contra el Estado en ese tipo de casos de emergencia. Pero ujú, este no entra en ninguno de los casos de emergencia. Entonces, no entra, pasan por arriba de la ley de demandas contra el Estado y pasan por arriba de la ley de amparo. Y lo ujú, curioso es que el juez, cuando dicta la medida, no declara inconstitucionales esas normas, porque para yo poder actuar como si esas normas no existieran, lo único que puede hacer es decir, o no se aplican en este caso por X razones, o son inconstitucionales y por eso no las aplico. Directamente ni trata el tema. Entonces, ujú. es algo tan grotesco lo que han hecho. Nosotros vamos a pedir también el juicio político del juez federal la semana que viene, que tiene también un antecedente turbio ya en lo que hace al enjuiciamiento del ex gobernador de Entre Ríos, porque quiso también atraer la causa, y es un conflicto de competencia que está en la Corte también, como juez federal, que en realidad es un tema de todo lo que interviene en ese caso creo que es el cuñado de Uribarri. Sí. Es un caso penal ordinario, no tiene ninguna característica federal, y sin embargo él quiere atraer ese caso. Bueno, el tema está tramitando en la justicia provincial, pero hoy día el conflicto también está en la Corte. Entonces, Sí, en cuando uno realidad ve esto, sí, perdón.
No, en realidad el caso más burdo e indignante de estos casos de corrupción que llevaron a una condena al ex gobernador Urribarri, en este caso era el cobro de la contratación de ñoquis para, Sí, perdón la palabra burda, pero la contratación de gente que no cumplía tareas para hacer con el engaño de que tenían una obra social o algo sí, parecido impresionante. y para cobrar el sueldo y quedárselo en políticos, en definitiva. Impresionante, sí, sí, sí. Ujú. Las cosas que han hecho son tremendas. Bueno, lo cierto es que en ese caso, el que le comentaba, también está el juez que interviene, el juez federal que interviene en este. Entonces, la situación es, yo diría, de alta gravedad institucional, pero fundamentalmente, no solo porque se quiere incumplir una sentencia de la Corte, que yo le diría, no cumplir una sentencia de la Corte es un acto muy grave. Ahora, que encima un juez federal pretenda suspender lo que es la ejecución de la sentencia de la Corte, es inconcebible directamente. Es decir, es algo muy disparatado. Curiosamente, este mismo juez federal de Paraná hoy está en una terna para ser designado camarista federal de Rosario. Entonces quizás esté haciendo buena letra para ver si obtiene el nombramiento. Pero este tipo de atrocidades son las que contra las que uno debe sublevarse, porque son situaciones totalmente fuera del sistema. Dentro del sistema se pueden discutir muchas cosas. Ahora, fuera del sistema, cuando la Corte ya se pronunció, la sentencia es definitiva, es inapelable ante nadie, solo queda cumplirla. Claro. Bueno, doctor Garay, se nos va el tiempo, le agradecemos muchísimo este contacto aquí por Radio Cultura para esclarecernos un poco de este asunto y esperemos que la semana que viene no tengamos que volver a llamarlo y que se haya solucionado. Ojalá que no. Muchas gracias por el llamado. Bueno, un saludo. Chao, buen día. Buen día. Bueno, el doctor Garay ahí hablándonos, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es la entidad que planteó la demanda sobre la cual la Corte resolvió el viernes pasado y que está ahora en la discusión de primera plana política, porque el oficialismo se niega a integrar, como dijo la Corte, el Consejo de la Magistratura, porque no envía a sus dos representantes que faltan para eso. En un ratito seguimos aquí en Juez y Parte.